Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Damos gracias al Padre de que una vez más nos permite entrar a tu vida y a tu casa a través de este medio, con el propósito de edificar tu vida por medio de la palabra de Dios. Dios te conoce, Dios conoce a tu familia, el Señor también conoce tu necesidad. No es una casualidad que tú estás ahí, que Dios ha permitido que tú sintonices este canal. Él tiene un gran interés, un sumo interés por tu vida, y a través de nosotros, por medio de la palabra, quiere llegar a ti para enriquecerte, fortalecerte, ayudarte y también revelarse a tu vida y a los tuyos. Así que dispón tu corazón y vamos juntos a estudiar la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bien, amados, vamos al estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar en esta ocasión la porción bíblica que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Libro de Éxodo, capítulo 16. Vamos a comenzar a leer el versículo 19 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová
para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer era o es la 10ª parte de un efa. Que Dios nos bendiga hoy, como ha hecho siempre a través del estudio de la palabra de Dios. Quise leer todo el contexto, porque posiblemente sea este el último mensaje de esta serie y quisiéramos retomar el tema y enfatizar aquellas cosas que Dios quiere decirnos y a la vez exponer lo que el Señor ha elegido para nosotros en el día de hoy. Dios hace varias semanas que nos tiene envueltos, ocupados en el estudio de su palabra, y el Señor ha tomado esta porción de la experiencia de Israel en el desierto, cuando Dios nutrió, alimentó a su pueblo por 40 años. Y el Señor está explicando enseñanzas para nosotros en el área de la relación, de la comunión con Él, presentando el maná como lo presenta el Nuevo Testamento, como un tipo de Jesús. Jesús es el alimento espiritual. Él dijo: yo soy el maná que he descendido del cielo. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Yo soy el pan vivo, dijo el Señor. El que come mi carne tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dijo el Señor. Este mensaje, que se encuentra en Juan capítulo 6, fue un mensaje que tuvo trascendencia, ya que cuando Jesús se presentó como tal, como el maná de Dios, dice que muchos de los discípulos ya no lo seguían más y lo abandonaron, porque dijeron: duras son estas palabras, no las podemos entender. Y aún Jesús les dijo a los 12: ustedes se quieren ir también, yo no voy a cambiar el mensaje, yo soy el que soy. Si yo dijera otra cosa, yo sería mentiroso. Yo soy lo que soy. Y dijo más en otra ocasión, en otro mensaje a los judíos: si ustedes no creen que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Yo bendigo a Dios por Jesús, porque Jesús no cambió el mensaje para satisfacer la curiosidad de la gente o el capricho de la gente, o para adaptarse a la manera de pensar del mundo. Jesús entendió que el evangelio hace a los hombres a imagen de Dios, no lo contrario. No pone a Dios a imagen de los hombres, sino a los hombres a imagen de Dios. Y todo predicador del evangelio, todo ministro de Dios, todo el que lleva un mensaje de parte de Dios debe entender eso. Es una costumbre, es una tentación para los mensajeros aclimatarse a la manera de pensar de este siglo, tratar de estar en armonía con la filosofía que reina en el mundo, con la ola del pensamiento humano de la generación en la cual vivimos. Pero el ministro de Dios sabe que tiene un compromiso con Dios y con su palabra, y tiene que ser fiel y decir, como dijo Micaías: solamente diré lo que Jehová me diga que diga, no voy a cambiar el mensaje. Nosotros conocemos a Jesús como el buen pastor que dio su vida por las ovejas, como el generoso Jesús, el Salvador, el Redentor, y todo lo bueno de Jesús. Pero no hubo un profeta en Israel que fuese tan directo, tan duro como Jesús. Jesús, como profeta, dijo la palabra como Dios se la dio. Dijo: y todo árbol que no plantó mi Padre debe ser como desarraigado. Generación infiel, generación de víboras. Dígale a Herodes, esa zorra. Así le dijo a Herodes. Y era una zorra de verdad, perverso. Dígale a esa zorra. Y le llamó al rey zorra, a los fariseos hipócritas, a los suyos y a otros generación infiel. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Ese es el Jesús que yo conozco en la Escritura.
No andaba, como decimos en el lenguaje, con paño tibio. No. Cuando había que ser amoroso, nadie como él. Cuando había que ser manso y humilde, ninguno puede igualar al Señor. Él es perfecto. Perfecto como pastor. Sí, como pastor tierno, compasivo, amoroso. Dio su vida por las ovejas. Cuando veía la terquedad, la obstinación del corazón humano, ahí venía y miren, días atrás el Señor me dijo algo, me hizo ver algo y me hizo que se lo dijera a alguien que estaba conmigo. Y fue lo siguiente: Moisés hirió la peña, Jesús hirió personas. Moisés tomó la vara y con ira golpeó la peña. Jesús con celo tomó el látigo y dice que lo hizo él. La Biblia dice que hizo un látigo. No lo compró, lo fabricó. Y fue a los comerciantes en el templo, a los cambistas, a los que estaban convirtiendo el templo de Dios en cueva de ladrones. Y el celo de su casa, para que se cumpliese la escritura, lo consumió a Jesús. Ahí estaba como profeta, el celo de Jehová, que está residente en el profeta. Jesús era así con los hipócritas, los engañadores y con los tercos y obstinados. Le daba el mensaje preciso a la hora precisa. No golpeó una peña, golpeó personas con el látigo. Y eran dignos. Por eso lo hizo el Señor. Así que ese es el Señor Jesús que yo conozco en la Escritura. El profeta, sí era como profeta. Como pastor es otra cosa, como salvador es otra cosa. Pero así era Jesús. No era el debilucho, el que se aclimataba. No, él decía lo que era. Yo soy el pan vivo, ustedes van a tropezar. Les dijo a los judíos en este mensaje: yo sé que van a tropezar, pero yo tengo que decir lo que soy. Eso es lo que yo soy y he sido siempre. Y he venido de parte del Padre a eso para ustedes. Pero como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero aquellos que le hemos recibido, los que creemos en su nombre, es otra cosa. Nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. A nosotros esa piedra nos levantó. Esa piedra nos sirvió de fundamento. Pero a los hebreos, a su pueblo, esa piedra le cayó encima. Porque así es Jesús. Jesús o lo ponemos de fundamento o nos cae encima. Pero así es. Tenemos que decidir eso. Y los judíos decidieron de esa manera. Así que Jesús es el alimento de Dios. Es el medio, es el camino, es la verdad, es la vida, es el camino de acceso a Dios. En él participó con nosotros de todo lo que era humano, para que ahora nosotros como seres humanos participemos de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Estamos participando. Hemos dicho en la aplicación de este mensaje que el cristiano necesita una relación diaria y permanente con el Señor, que después de creer en el Señor no hay nada que sea más importante que perseverar. No se le acredita a los cristianos los años de servicio del pasado cuando se paralizan y no siguen caminando. Usted no puede decirle al Señor al final de los días: bueno, Señor, yo viví 50 años, 40 contigo y 10 en el mundo, y yo pues por lo menos duré 40 años, pero me aparté. Pero no, se dice no. Lo importante no es cómo tú llegaste, el asunto es que tú llegues. Tú tienes que llegar, hay que perseverar hasta el fin. Este será salvo, no porque la salvación esté en la perseverancia, sino porque todo lo que es del Señor, que está nutrido y sustentado por el Señor, y en el Señor persevera. Lo del Señor permanece. Hay dos maneras que determinan que algo es de Dios. Primeramente, si tiene fruto del Espíritu, y segundo, si tiene permanencia. El diablo tiene permanencia. Él, a través del engaño, de astucia, logra perseverar. Es terco como una mula, obstinado como el infierno, perito del mal, y persevera cuando quiere engañar o destruir, pero no tiene fruto. Pero lo de Dios tiene las dos cosas: tiene fruto y tiene perseverancia. Amén. Y andamos en pos de la perseverancia.
en pos de la perseverancia. Tú viniste aquí hoy, el Espíritu de Dios aprovecha, aún antes de entrar a la palabra, para decirte, y Jesús toma la palabra de Juan capítulo 15 y te dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que está en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios quiere que tú no seas un cristiano de domingo, un cristiano de ocasiones. Dios quiere que tú des fruto. Dios quiere que tú estés injertado en él, que tú perseveres, que tú seas hermoso, hermosa, que tú seas como árbol plantado junto a arroyo de aguas, que tú des tu fruto a su tiempo y que tus hojas nunca caigan, y que tus hojas sean como el árbol de la vida, que sean para sanidad de las naciones, que todo aquel que se acerque a ti encuentre en ti sombra, en tus hojas encuentre sombra, y en tu fruto encuentre alimento para nutrirse, para conocer a Dios. Dios quiere que tu vida esté tan decorada con la palabra de Dios, que tú seas un atractivo para los hombres, que los hombres te tomen, como dice el profeta, que en aquellos días 10 hombres tomarán a un judío por el manto y le dirán: llévame a tu Dios, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Esa palabra es para nosotros también hoy. Dios quiere que los hombres corran a Él a través de ti, pero tú tienes que vivir, como dice la Biblia, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero salga en los corazones de los hombres. Tú eres la luz del mundo, iglesia. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres el instrumento de Dios para salvar. Tú eres el heraldo de Dios que está sobre el muro. Tú eres el centinela. Tú eres el que advierte a los hombres de lo que ha de venir. Iglesia, tú eres el profeta de Dios en esta generación y en todas las generaciones. Oh, nosotros somos la luz del mundo. Una luz no se pone abajo, siempre se pone arriba para iluminar. Y así te llamó Dios, para que tú seas una lumbrera. Y cuando llegue el momento que por alguna razón tú te apagues, Él encenderá tu lámpara, dice la palabra. Pero Dios te quiere encendida, te quiere erguido. Dios no te quiere cabizbajo. Dios no te quiere vacilando, oscilando entre dos pensamientos. Dios no quiere que tú seas como las olas del mar en su vaivén, que van y vienen. Dios quiere que tú seas como una roca. Dios te ha dado frente de pedernal, corazón de león. Dios te ha hecho columna en su templo. Eres columna y baluarte de la verdad. Así que tú tienes que sostener la verdad. Tú tienes que vivir la verdad. Tú tienes que representar la verdad. La gente creerá o rechazará a Dios. Depende cómo los embajadores del reino vivan. Por eso el Señor, a través de estos mensajes, ha querido estimularte a la fe y a las buenas obras. Yo te invito en el nombre bendito del Señor Jesús, que tú no tomes esta palabra como simplemente una palabra que te va a agradar el oído. No, para que tú admires la palabra como una linda revelación, como un discurso, como retórica. No, entonces en vano ha sido. Dios quiere que tú tomes esta serie de mensajes y tú lo guardes en tu corazón y tú digas: Jehová, el Dios de Israel, ha querido ilustrarme a través de la enseñanza del maná. Me ha dado una gran verdad, me ha estimulado, porque lo que antes fue escrito para mi enseñanza lo fue. Así que voy a tomar lo que recuerdo de la palabra. Pido al Espíritu Santo de Dios que estos mensajes sean como remas, sean como palabras iluminadas, que sean recursos del Espíritu Santo en mi vida, para cuando yo llegue al descuido, cuando los afanes de esta vida y los engaños de la riqueza me turben y el diablo me seque y el diablo sustraiga de lo que Dios me dio y quiera quitarme la bendición, que yo tenga de echar mano, que yo pueda tomar ese recurso de la palabra de Dios. Y así como Jesús, cuando fue tentado en el desierto, el Espíritu Santo le trajo la palabra de Deuteronomio. Oh, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la misma manera que el Espíritu Santo te ilumine, porque Dios te quiere en diligencia. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Dale aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. No somos de los que retrocedemos. Somos de los que marchamos para vida eterna.
Somos aquellos que llevamos los trofeos del triunfo de Cristo. Somos aquellos que en su nombre hacemos proezas. Somos aquellos que recogemos el botín para llevarlos a los pies del Señor. Somos aquellos que fuimos llamados a la gran vendimia para recoger el fruto glorioso de la predicación. Estamos recogiendo lo que no sembramos. Hubo una generación antes que nosotros que sembró. Este mensaje que ha llegado a nosotros gratuitamente por gracia, como dice el libro de Romanos, este mensaje a ti no te costó nada, pero a Dios le costó la vida del cielo. La gracia es gracia para ti, pero no fue gracia para Jesús. Él pagó el precio de su vida. Él pagó el precio de la obediencia. Él pagó el precio de la sujeción. Él, por el gozo de salvarte y el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, la Biblia dice que Él tuvo como nada el sacrificio. Él menospreció la vergüenza, porque Él no vio la vergüenza. Él no vio la aflicción. Él no vio el padecimiento. Él no vio el juicio de Dios en la cruz. Él miró el resultado. La voluntad de Dios será prosperada en mí. Llevaré muchos hijos a la gloria. Voy a anexar un planeta, una provincia del reino de Dios. Oh, que se apartó porque el gobernador Adán, a quien se le entregó todo, quiso obedecerle más a una serpiente que con su sutileza me quiso engañar, y creyó más a un animal que a la palabra de Dios. Y ahora vengo yo, dice Jesús, a restaurar la imagen perdida en Adán y a recuperar el señorío de Dios en la tierra, para que haya un pueblo que le sirva a Él voluntariamente en el día de su poder. La palabra de Dios dice: levántate y resplandece. La palabra de Dios dice que el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatarán. La palabra de Dios dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. La palabra de Dios dice que el reino no es para los cobardes. La palabra de Dios no dice que el evangelio llegó a nosotros por la fidelidad de Dios primeramente, por la intercesión de Jesús a la diestra del Padre, porque Él subió al cielo y traspasó los cielos para sentarse delante de Dios por nosotros. Hoy el mundo cristiano está celebrando el día de la resurrección del Señor Jesús. Hoy tiene que llegar a nuestra memoria, a nuestra mente. Hoy el Dios del cielo nos confronta con la gran verdad negada por el mundo, pero para nosotros la gran verdad del evangelio, que Cristo Jesús resucitó al tercer día entre los muertos y venció la muerte, y le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte, y subió al cielo traspasando los cielos y presentándose a Dios por nosotros. El cielo está abierto ya para ti, porque cuando Él pasó, rompió la capa de ozono, hizo un camino nuevo y vivo para darte un acceso al Santísimo. Pero hoy te digo por el Espíritu Santo que si el evangelio, como dijo Pablo, no tiene efectividad, es por ti, no porque no tiene en sí mismo. Como dice el apóstol Pablo, los que se pierden porque no han aceptado el medio de salvación. Si estás debilitado, es por negligencia. Si eres un cristiano débil, si eres un cristiano inconstante, si eres un cristiano inefectivo, si eres un cristiano infructuoso, la culpa no es de Dios. Primeramente, Dios te salvó de tu mala manera de vivir. La salvación está segura. La salvación está a la diestra del Padre. Nadie puede quitarla. Dios no se retracta. La salvación está segura. Dios aceptó a Jesús. La salvación es un hecho ya para ti. Tú estás salvo. Si Cristo viniera ahora mismo, tú traspasas ese techo y te vas con Él, porque la salvación tuya no está en juego. La salvación tuya está segura primeramente en que Cristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Segundo, porque Dios aceptó el sacrificio. Tercero, porque Dios envió al Espíritu Santo desde el cielo para cuidarte, para guiarte a toda verdad. Dios impartió dones, capacidades ungidas. Llamó ministros para que te apacentasen y te cuidasen. Derramó dones, mandó al Espíritu.
Si Cristo fue fiel en la obra de la redención, también lo será y lo ha sido el Espíritu Santo en guardar a la iglesia hasta el día de Cristo. El Espíritu Santo una vez me reveló que así como Cristo terminó su ministerio diciendo: he acabado la obra que me diste que hiciese, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Mientras estuve en el mundo los cuidé, ninguno se perdió. Porque yo los cuidé, salvo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero los míos no se perdió, ninguno se perdió. Apocalipsis termina diciendo: y los que estaban en el libro de la vida entraron por la puerta de la ciudad. Los que estaban en el libro de la vida. Dios no puede fracasar. Cristo dijo: ninguno se perdió. Y lo que Dios me reveló es que un día, cuando Cristo aparezca con voz de arcángel y trompeta de Dios en las nubes del cielo, ese día, cuando la iglesia sea arrebatada, recibirá al Señor en el aire. El Espíritu Santo irá con nosotros. Hoy se une a la voz de la iglesia diciendo: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Pero aquel día, cuando el Señor venga, le va a decir a Jesús: ninguno de los que me diste se perdió. Fueron tercos, obstinados, desobedientes, cabezones. Tuve que luchar con ellos, pero ninguno se perdió. Amén. Amén. Con esto te quiero decir que no hay negligencia de parte del cielo. El Señor no te tiró en el mundo ahí para que el diablo te coma. Te salvó en el pasado, te cuida en el presente y te asegura la gloria en el futuro. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y esa verdad nos sostiene. Ahora en abril 25, hace 35 años que yo puse la mano en el arado. Hace 35 años que la gracia de Dios me alcanzó. Y te digo, Él es fiel. Él es fiel. Dice la palabra que Él es fiel para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. Él es fiel. Él está dispuesto. La voz del que amonesta está hablando a tu corazón en esta hora. Dios te trajo y te sentó ahí, puso la necesidad para decirte: Dios no quiere que el diablo te arrastre. Dios no quiere que tú seas una hoja seca que el diablo arrebata con el viento y te lleva y te trae. Dios te quiere que tú seas aquello para lo cual te salvó, para la alabanza de su gloria. Dios quiere traer gloria a su nombre a través de tu salvación y de la manera que tú vives. Así que apártate del mal. Tú no puedes seguir siendo el cristiano ambivalente, el cristiano que oscila, el cristiano que se mueve, el cristiano que retrocede, el cristiano malcriado, el cristiano obstinado, el cristiano que vive en la carne, el cristiano que se justifica constantemente en sus pecados, el cristiano que le sirve de abogado a su carne y le está constantemente defendiendo. No, yo no soy así. No, yo no necesito cambiar. No, yo soy asá. No, el cristiano que se humilla, que dice: Señor, necesito ayuda, dámela. El cristiano, como decíamos esta semana, que es cristiano en su casa, que comienza a ser cristiano en su casa, que no vive menospreciando y maltratando a su mujer y humillándola y justificándose delante de los demás y después viene a la iglesia a adorar como cualquier cosa. No. Dios te dice: allá, tu primer escenario de acción es tu casa. Y cuando Dios llama a un ministro, dice: tiene que ser fiel en su casa. El que no gobierna su casa es peor que un infiel. Así que déjate de tonterías, como decimos, y ven a la palabra, ven al encuentro. Déjate de justificar la carne. Cristo es abogado. Cristo es abogado por los pecados confesados. Cristo no es abogado de la carne. La carne es mala, es perversa, está castigada al infierno. Así que no le digas a la carne: no, yo soy bueno. No, yo no necesito cambiar. No, el malo, la mala es esta, aquello. No. Humíllese. No sea como Saúl, que digo: yo he obedecido a la palabra de Dios cuando era mentira. Diga como dijo David: yo he pecado contra el cielo, para que tú seas reconocido justo en el juicio y yo pecador. Amén. Arrepiéntase y viva bien, que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Créalo.
La sangre de Cristo lo limpia. No hay problema de parte de Dios. Dios tolerará, Dios soportará, Dios nos guiará, Dios enviará los ángeles. Ellos están ahí para servir a los herederos de la salvación. El Espíritu Santo estará tratando contigo. La palabra de Dios va a estar como la justicia que clama en la plaza, como la verdad que deja oír su voz en las calles. La palabra de Dios no será negada a la iglesia mientras haya gracia y todavía Cristo está intercediendo en el cielo. Oye la voz del que habla desde el cielo. Cómete el alimento de hoy. Nútrete. Como Dios nos dijo la vez pasada, guarda para el reposo. Guarda la porción para mañana. No cometas el error de los apóstoles que Jesús trató antes del viernes. El viernes, como decíamos, como enseñamos, era el día que caía la doble porción. Cristo murió el viernes y Él trató de advertir a los suyos. Un poquito y no me veréis. El mundo se irá en contra de mí. Me van a humillar, me van a juzgar mal, injustamente, me van a clavar en un madero. Ustedes se turbarán, se quedarán como ovejas sin pastor. Le advierto que viene la cruz. Pero estaban tan embelesados y concentrados en buscar los beneficios del reino y no el propósito del reino, que cayeron. Y aquel viernes, cuando cayó la doble porción, porque Cristo en la cruz es la doble porción. Cristo en la cruz nos prepara para el reposo eterno. Óyelo bien, en la cruz Dios nos dio la doble porción. Cristo en la cruz, Cristo crucificado es doble porción. Diga conmigo, Cristo crucificado es doble porción. Amén. Cristo clavado es doble porción. Aquel viernes cayó doble el maná. Nunca Dios había dado más maná que como lo dio en la cruz. Lo entregó, dio el aliento de Jesús, la vida de Jesús. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Después de la cruz podemos reposar. Después de la cruz podemos reposar. Diga, después de la cruz podemos reposar. Antes de la cruz no había reposo. Es después de la cruz. ¿Por qué podemos reposar? Hoy podemos reposar porque nuestra deuda fue saldada, fue pagada. Hoy podemos reposar porque nuestros pecados son perdonados en la cruz. Hoy podemos reposar. Somos libres del pecado y de la culpabilidad porque fuimos reconciliados en la cruz. En la cruz está nuestra doble porción. Es allí donde conseguimos el reposo eterno. La cruz es todo para nosotros. Pero también nos enseña la palabra y lo estudiamos, que ese maná fue guardado. Y ahí dice que de un día para el otro, ¿qué pasa? Se agusanaba y el día se descomponía. Solamente había un día, donde el maná caía, cuando se guardaba era conservado. Y fue el día de reposo. Fue lo mismo la experiencia de Jesús. Él descansó el sábado en la tumba. Después del viernes que cayó la doble porción, los apóstoles, aunque se lo advirtió un poquito y no me veréis, otro poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Pero dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Pedro se levantó el día de Pentecostés y dijo: ese Jesús que ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho Señor en Cristo y en ningún otro hay salvación. Ese Jesús que fue clavado por lo que Dios determinó, por anticipado consejo de Dios, Dios lo levantó entre los muertos, porque está escrito en el Salmo: no permitirá el Señor que su santo vea corrupción. Y Jesús cayó en la tumba, el maná cayó en la tumba y no vio corrupción, no se agusanó. El único cuerpo que ha durado 3 días en una tumba y no sin echarle sustancia química
y no se agusanó fue el de Jesús. Porque Jesús no fue a la tumba a quedarse. Cuando Jesús entró al Seol, fue como el que entra a un hotel y dice: quiero reservación por 3 días. Los demonios tenían planes de que él se quedara. Vieron la oportunidad de retenerlo. Si la muerte los retenía, no había salvación para nosotros. Pero consultaron a Satanás y Satanás dijo: no podemos. Pues ¿cómo que no podemos? Esta es la oportunidad nuestra de retenerlo acá para siempre. Si él es retenido acá, toda la humanidad es retenida porque representa a la humanidad. Y el diablo le dijo a sus secuaces: es que no se puede, es imposible. ¿Pero por qué es imposible? Vamos a retenerlo, hagamos la fuerza. Esto no es un asunto de fuerza. No es un asunto de fuerza. Y el diablo evangelizó a los demonios. Y les dijo a los demonios: cuando Dios puso a Adán como Señor en el Edén, yo lo engañé y él me obedeció. Y al obedecerme, yo llegué a ser Señor de Adán y de la humanidad. Pero este que entró ahora aquí, yo traté de tentarlo, le viré la tentación al revés, al derecho. De serpiente me convertí en dragón, con toda astucia le viré las cosas, usé todos los sofismas, las estratagemas de error, engaño. La verdad, no pude hacer nada, no pude vencerlo. Él le dijo el diablo evangelizando a los demonios: todos los que han venido antes vinieron porque se lo merecían. A ellos se lo podemos encerrar acá, pero a este no, porque él no vino por él, él vino por los otros. ¿Y qué hacemos, jefe? Ese es el problema. Ese es el problema, que no hay nada que hacer. Pero si lo matamos en la cruz, lo matamos porque el Padre lo dispuso así. Pero retenerlo aquí es imposible. ¿Pero por qué? Dice: ya te dije por qué. Te estoy evangelizando. Primeramente, porque la tumba es para los pecadores. Y él nunca pecó. No lo podemos retener. Y segundo, él es el autor de la vida. Amén. Y los demonios gritaban, como en su ministerio: Jesús, ¿quién eres? Te conocemos, el Santo de Dios. Has venido antes de tiempo a molestarnos. No, no es antes de tiempo, llegó el tiempo. Ustedes que querían que nunca llegase el tiempo, pero el reloj del cielo dio la hora. Ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y le preguntaron a Jesús: ¿a qué viniste? Dice Jesús: gracias por preguntarme. Dice: el diablo no fue enviado a evangelizar sino yo. Así que déjeme decir a qué yo vine acá. Allá afuera y aquí adentro hay un pueblo que es pueblo de Dios. Y yo vine a rescatarlos. Y ustedes lo han sometido a la maldición de la muerte. Aquí hay uno, el único hombre nacido de mujer, que el pecado no ha dañado y que nunca ha cedido al mal y siempre ha obedecido a Dios. Por eso mi cuerpo no puede dañarse aquí adentro. Mi cuerpo tiene la sustancia de la inmortalidad. No se corrompe.
¿Y a qué más viniste? Gracias por preguntarme. Ustedes tienen una llave que yo necesito. ¿Cuál llave? No se me hagan los locos. Esa llave con la cual ustedes encierran en prisiones eternas a los hombres y los someten a miseria en este infierno. Give me the key. No, que se perdió. Y dice el Señor Jesús, ¿no saben que ustedes están en la presencia del que todo lo sabe? Yo sé dónde está la llave. Voy al cofre a buscarla. A ver quién me lo impide. Y el Apocalipsis dice, Él tiene la llave del infierno y de la muerte. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahí está el maná conservado por Dios. No permitirá que su santo vea corrupción. ¿Saben lo que es bajar al infierno y no contaminarse? Sea un lugar donde hay bacterias y virus que corrompen, es en el infierno. Y cuando el Señor tomó la llave, la vio tan vieja, tan oxidada. Dice, ay, esto parece que no sirve. Y dijo Jesús, yo voy a ver si en mi mano funciona. Aunque ya lo sabía. Y dice la palabra en la narración de los evangelios, que Él abrió las tumbas de muchos de los santos el día de su muerte. Cra, cra, cra. Get out. Salgan de ahí. ¿Saben ustedes por qué él abrió varias tumbas? Solamente necesitaba una evidencia para nosotros de que la muerte estaba vencida. Porque si yo me levanto solo, van a decir, él se levantó porque él es el Hijo de Dios. No, yo le voy a mostrar que yo vine a libertar a los cautivos. La Biblia dice que se iba a meter en la casa del fuerte. Lo iba a atar. ¿Supieron de la discusión que hubo entre el diablo y Jesús ese día cuando iba a salir? El diablo resistiéndose, enojado. El diablo decía, tú no vas a salir de aquí. Y Jesús dice, cuando yo salga, te aseguro que el que no va a salir eres tú. Porque la Biblia dice que el infierno se convertirá en el lugar eterno del diablo y sus ángeles. Él abrió las tumbas de muchos de los santos y los tomó como primicias. Como dice Pablo, Cristo la primicia de la resurrección y luego nosotros con Cristo el día de su venida. Pero Él sacó a muchos de los santos. Y como yo dramatizo muchas veces, les dijo a todos, vengan ahora conmigo, agárrense de mí, que vamos a emprender el viaje del abismo a la diestra del Padre. Y me imagino a muchos agarrados por acá, como hacen los bebés con los padres cuando por acá, háganse bien del manto. ¿Ya están listos? Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Amén. Bendito sea Dios.
Esto no es un cuento de viejas, es la palabra del Dios bendito. Es la fe que hemos creído. Y tan poderosa era la operación. La palabra en el Nuevo Testamento, operación, es la palabra energía. Diga energía. Pero que en la Biblia no se traduce energía, pero es operación, es energía en griego. Esa palabra se traduce como eficacia. Porque la energía no solamente es fuerza, sino es eficacia. Amén. Por ejemplo, ese bombillo, ahora mismo está la bombilla ahí. Ahí se está usando la electricidad con eficacia. Esas cámaras están encendidas. Está usando la electricidad con eficacia. El hombre sabía que la energía estaba ahí, pero no la sabía usar. Pero hay uno que es energía y la sabe usar con eficacia. Y Pablo en Efesios habla de la operación que obró en Jesús, resucitándolo de entre los muertos. La energía que obró en Jesús. El Padre dice: ¿cuántos grados de energía necesitamos para levantarlo de entre los muertos? Y en el cielo se oyó la misma palabra de la creación. Dice el Padre: verdad que hoy es domingo y el maná tiene que caer otra vez. Verdad que es domingo y el domingo es el primer día de la semana y voy a comenzar una nueva creación con él. Así que ya yo sé cuál es la energía. Y se paró el Padre frente, mandó un ángel poderoso y le dijo a la tumba, y le dijo allá a Jesús: Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Y el Padre dijo: sea la luz. Y Jesús, que era la luz, salió. Y era tanta la energía que cuando subió a la superficie, aquella piedra que pusieron se puso como el metal a rojo vivo. Y voló así, como un granito de arena. Y aquel domingo comenzó una nueva creación para nosotros. Y el maná volvió a caer. ¿Qué hizo el maná? Y miren lo que sucedió. Venga conmigo, capítulo 16. Otra vez. Versículo 30 dice: y así el pueblo reposó el séptimo día. Ojalá que pase así espiritualmente, que reposemos el día de la cruz. Ese sábado estamos en el reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4. El que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos entrar, dice Pablo, en ese reposo. Reposo de la fe, reposo en Cristo. Y dice el versículo 31, el 32. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Diga: el gomer guardado. Otra vez: el gomer guardado. Dos veces dice en la narración que hubo que guardar el maná. La primera vez de viernes para sábado, por causa del reposo. Diga: por causa del reposo. Esta vez el maná se guarda en el lugar santísimo. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. Y Dios dice:
tomen un gomer. Acuérdense ustedes que era una medida por persona. Y Dios dice, tomen un gomer y guárdenlo en el arca, al lado del testimonio. ¿Cuál era el testimonio? Dios, escuchen, Dios mandó a guardar 3 cosas en el arca. Acuérdense ustedes que en el arca era una caja cubierta de madera, o sea, de madera cubierta de oro, que tenía una lámina de oro, una tapa, que era el propiciatorio. Tenía los 2 querubines en forma de adoración inclinados el uno al otro. Y cuando la gloria se manifestaba, salía la Shekinah del propiciatorio de adentro del arca. Pero Dios es un Dios de testimonio. ¿Diga cómo? Dios es un Dios de testimonio. Y Dios, que es un Dios de testimonio, mandó a guardar 3 cosas. Diga, 3 cosas. Ahí adentro, en el arca, en su presencia. Primeramente, mandó a guardar las tablas de la ley. Diga, las tablas de la ley. Era su palabra, diga, su palabra. Y representaba el pacto con Israel. La ley era el pacto. Y Dios guarda el pacto. Diga, Dios guarda el pacto. Ahí está como testimonio. Todo lo de Dios es testimonio. ¿Saben ustedes cómo llamaba Dios aquella tienda donde él habitaba? El tabernáculo del testimonio. Imagínense que Israel habitó en tiendas y Dios dijo, hacedme un santuario, o sea, una tienda, y yo habitaré entre ustedes. Y la tienda grande estaba en el medio, en el centro, y era Dios. A ese tabernáculo se llamaba el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué? Porque Dios se manifestaba allí. Muchas veces Dios descendía al tabernáculo y hablaba a Moisés y a todo el pueblo. Ahí estaba el testimonio, su presencia. Cuando Dios quería manifestarse, se manifestaba la gloria en el tabernáculo. Era un testimonio de que Dios habitaba en medio de Israel. ¿Testimonio de qué? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El arca representaba la presencia, como la nube que nunca se fue en 40 años. Ahí estaba el testimonio de la presencia. Dios siempre es un Dios de testimonio. ¿Saben lo que es el testimonio? El testimonio es la confirmación que nos da seguridad de que lo que Dios hizo es verdad. Y siempre deja un testimonio. Siempre Dios se ha preocupado por el testimonio. Y el tabernáculo donde habitó era un testimonio. Dios siempre quiere que sus obras permanezcan. ¿Qué cosa? Amén. Como dice Pablo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad se hacen ver desde la creación, de tal manera que los hombres no tienen excusas. Dios se deja ver. Ahí está el testimonio. Los judíos se acostumbraron a tener un Dios de testimonio. Capítulo 5 de Juan. A Jesús se le dijeron, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Con qué autoridad tú haces eso? ¿Qué testimonio tú tienes? Y Jesús dijo, Dios envió a Juan como testimonio. Él vino a prepararme el camino. Juan me preparó el camino. Juan es el testimonio. Dios lo envió primero. Él dijo, he ahí el Cordero de Dios. Me preparó el camino, me presentó. Vino de parte de Dios. Y yo no voy a negar el testimonio de Dios a través de Juan. Quiso decir Jesús. Pero Jesús dijo, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. No estaba minimizando el testimonio de Juan. Estaba diciendo, tengo un testimonio mayor, el testimonio del Padre. Él dio testimonio de mí en el Jordán. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Yo tengo el testimonio del Padre. 3 veces ha descendido a decir que yo soy lo que soy. Jesús no rechazó el testimonio. Yo tengo el testimonio del Padre. Yo tengo el testimonio de Juan. Él dio testimonio de mí.
Y también dijo en Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras. Escudriñenla. Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñenlas. Ellas dan testimonio de mí. Tengo el testimonio del Padre, tengo el testimonio de Juan, tengo el testimonio de las escrituras y tengo el testimonio de Moisés, porque de mí habló él. 4 testimonios. Juan 5 presenta a Jesús. Testimonio, diga testimonio. Dios es un Dios de testimonio. Nuestra fe no está basada en una imaginación, en un sueño. Yo me soñé anoche. No, nuestra fe está basada en 3 cosas: en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho. Y Dios siempre levanta una señal, un testimonio para preservación de la fe en la posteridad, porque Dios es un Dios de la posteridad. Lo que hizo ayer lo confirma hoy y lo evidencia mañana. El tabernáculo era testimonio de que Dios moraba en medio de Israel. Pero Dios metió 3 testimonios. Por eso le llamaban el arca del testimonio. ¿Cómo llamaban al arca? Al tabernáculo completo, tabernáculo del testimonio. Al arca, el arca del testimonio. Y adentro estaba el testimonio. ¿Qué testimonio? Habían 3 testimonios. El primer testimonio eran las tablas de la ley. Testimonio de que Dios hizo un pacto con Israel. De que Dios en el monte de Horeb dejó oír su voz audible. Y Moisés dijo a Israel: ¿qué pueblo o qué pueblos tienen dioses tan cercanos como está Jehová en medio de ti, que te habla audiblemente desde el monte? Y Dios se tomó la molestia, usando el lenguaje humano, de escribir con su mano, su dedo, la ley como un testimonio. Diga el testimonio de la palabra. Estaba el testimonio de la vara de Aarón. ¿Recuerdan ustedes la vara de Aarón? Como un testimonio de que eligió la casa de Aarón para el sacerdocio. La evidencia de la palabra, la evidencia del ministerio y la evidencia de la comunión, del maná. El maná era testimonio de que por 40 años, ¿cómo termina aquí? La casa de Israel comió maná por 40 años. Nunca dejó de caer, cada día. Había una porción cada día. Había doble para el día de reposo por 40 años. Yo le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué tú te detuviste al principio en la introducción a hablar de que no hay restricción de parte tuya, que si hay un fallo de parte nuestra? Dios no nos ha dejado sin testimonio. ¿Qué garantía tengo yo que Dios estará conmigo hoy? La misma que estuve ayer, la que tuvieron nuestros padres. Él terminará su obra en mí. Él no detendrá su propósito en mí. Él dio testimonio ayer y Él no cambia. El maná es un testimonio. La comunión diaria es un testimonio. Yo te hablé de la resurrección. El libro del Apocalipsis habla del maná escondido. A la iglesia de Pérgamo, Dios dice: yo te daré el maná escondido. ¿Cómo le llama a Dios? El maná escondido. Le ofreció a una iglesia el maná escondido. El maná escondido es Cristo. Ese Cristo resucitado. El Padre dijo: ven, 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 ven. Tú eres el maná, tú eres el testimonio, tú eres el testimonio, tú eres el testimonio, tú eres el testimonio, tú eres el testimonio. Yo te voy a guardar en el Santísimo. Y tomó un gomer a Jesús y lo guardó en el Santísimo. ¿Dónde está Jesús ahora? Guardado. ¿Dónde? En el Santísimo. ¿Dónde es la diestra del Padre? En el Santísimo. Él lo tomó y lo guardó allá arriba. Cuando terminaron los 40 años,
No cayó maná. No había maná. Porque cuando inmediatamente entraron a Canaán, dejó de caer el maná. Y dice la Biblia que Israel comenzó a alimentarse del fruto de lo que producía la tierra. Y cuando el maná había desaparecido y los hijos de Israel comían de las frutas y los vegetales y las legumbres de la tierra prometida, había un gomer guardado en el arca. Y cada vez que llevaban el arca, allá adentro iba el gomer. Ahí va adentro, allá, guardadito, guardadito. Guardadito, evidenciando. Hay dos cosas ahí. Ahí. Como los huesos de José, que lo cargaban para llevarlo para allá. Ahí lleva el testimonio ahí adentro. Cristo está guardado en el cielo como un testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Dios dio en el maná a la humanidad por 33 años. Y que hace 20 siglos que nos está alimentando. Y allá arriba hay un testimonio guardado en la presencia de Dios. Te hablé de la doble porción en el día de la cruz, viernes. Te hablé del reposo. Te hablé del día primero que comenzó a caer el maná, el día de la resurrección. Y ahora te estoy diciendo que ese maná fue guardado como un testimonio en el cielo. Pero algo que me da, que a mí me llama la atención es que el maná fue guardado para la nueva generación. ¿Para quién es el maná escondido? Para nuestros hijos. Míralo ahora el testimonio. ¿Para quién es el maná escondido? Para la nueva generación. Míralo aquí, míralo aquí. Y dijo Moisés 32: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer. ¿Para a quién pertenece el maná escondido? Es de nuestros hijos. Díganselo a sus hijos. Para ti es el maná escondido. Para ti es el maná escondido. Para ti es el testimonio de Dios. Vaya a los jóvenes y a los niños, digo, para ustedes es el testimonio de Dios. Para ellos es el testimonio. El pan escondido es para ellos. A mí me llama la atención, porque el pan escondido no se ve. Yo creo que ni el sumo sacerdote nunca vio ese pan. ¿Recuerdan ustedes cuando se mudó? Hubo el cambio de tabernáculo, de la tienda al templo de Salomón. Hay un pasaje que dice, no lo tengo ahí, pero no lo voy a buscar para no desviar la atención de ustedes. Y dice que cuando fueron a trasladar el arca y a meterla, que fueron a meterla al tabernáculo, o sea, al templo de Salomón, dice que solamente había una sola cosa allí: las tablas de la ley. Ya el maná no estaba. ¿Qué pasó? Ya no estaba. Va a llegar un momento que no va a estar el maná. ¿Saben cuándo? Cuando Dios lo envíe del cielo a llevarse a su iglesia. Un día
Él va a bajar del Santísimo y va a dejar solo el Santísimo para estar con su iglesia. Y lo único que va a perseverar es la palabra de Dios adentro, como testimonio y el pacto. Dice aquí, para que los hijos vean el pan con el cual yo te alimenté. Y el versículo 34. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora, vengan conmigo para terminar al Salmo 78. Ahí, rapidito. Salmo 78. Y aquí concluimos. ¿Ya lo tienen? Es fácil. En el centro de la Biblia, Salmo 78. Miren lo que dice. Asaf, el salmista, comienza diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley. Es Dios hablando. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca con proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿De qué iba a hablar proféticamente Asaf? De las cosas escondidas desde la antigüedad, o sea, el testimonio, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Diga testimonio. Él dijo: me voy a inspirar ahora, voy a hablar en proverbios, voy a hablar en misterios revelados, voy a hablar de cosas guardadas, de cosas antiguas que nos hablaron nuestros padres. O sea, testimonio. Diga testimonio. Dice versículo 4. Dice, no las encubriremos a, dice ¿qué? No las encubriremos a sus hijos. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Diga conmigo: no las encubriremos a nuestros hijos, sino que las contaremos a la nueva generación. Es un pecado encubrir. La nueva generación tiene que ver lo que nosotros vimos, lo que nos contaron los padres. Pablo decía: lo que yo recibí del Señor Jesús, eso os doy. Tenemos que dar lo que hemos recibido. El maná no es solamente para comérselo, es para compartirlo. Diga, ¿para qué? Para compartirlo. Es un testimonio. El maná es un testimonio. Miren el versículo 5, atención aquí. Él estableció testimonio en Jacob. ¿Saben ustedes cómo dice el original? Que lo dice la versión de las Américas. Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Así dice el original. Y en la versión de las Américas lo traduce así: él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. ¿Qué hizo Dios? Mandó que la notificasen a sus hijos. ¿Qué cosa? ¿Qué? La notificasen. Dios no quiere dejar a los hijos, a los que han de venir después de nosotros, sin testimonio. Contar, no encubrir, anunciar. Versículo 6. Escuchen ahora: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Saben ustedes que el versículo 5 está hablando de la ley? Estableció un testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Está hablando de lo que estaba en el arca, dentro de eso que está hablando. Por eso te lo estoy citando. Ahí está hablando en el versículo 5 del testimonio que estaba dentro del arca. Inclusive usa la misma palabra que usa de los 10 mandamientos, pero no tengo tiempo para eso. Versículo 10: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. O sea, los hijos a los hijos y los hijos a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. ¿Cómo llegó el testimonio a nosotros? Porque
Otros los contaron, los pasaron. O sea, los testimonios estoy hablando, son varios. Pero ahora estoy hablando del maná, el testimonio. Sigan conmigo. Versículo 7. Escuchen el propósito. Diga a fin. ¿Cuál es? A fin me habla de un propósito. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Cuál es el propósito de dar el testimonio, el maná escondido a la nueva generación? ¿Para quién es el maná escondido? A mí ¿saben ustedes? Cuando murió toda aquella generación que comió maná, solamente se preservaba un gomer guardado en el arca. Cuando tú no estés, que ya tú dejes de comer maná, va a haber un testimonio para tus hijos, guardado por Dios, a fin de que tus hijos, dice ahí, a fin de que confíen en Jehová. ¿Para qué es el testimonio? ¿Saben ustedes lo que dice Primera de Juan capítulo 5? Dice Primera de Juan capítulo 5. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice Juan, este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene el testimonio de Dios. ¿Quién tiene el testimonio de Dios? El que tiene al Hijo. ¿Quién es el testimonio de Dios? Cristo. ¿Quién es el testigo fiel? ¿Quién es el testigo fiel de Apocalipsis capítulo 3? ¿Quién es el testigo fiel? ¿Quién es el testimonio de Dios? ¿Cuál es el testimonio de Dios? Dice Juan. Dice Juan, ¿cuál es el testimonio de Dios? Y contesta que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. ¿Cuál es el testigo? Todo el que cree tiene el testimonio. Diga, yo tengo el testimonio. Primera de Juan 5, el que cree tiene el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. Diga, yo tengo el testimonio de Dios. Ahora páseselo a sus hijos. No se quede con él. Páselo. Guárdelo para la próxima generación. Guárdelo para cuando usted no esté, cuando usted no pueda comer, que quede el testimonio para nuestros hijos, para los que han de venir después. Hay dos razones o varias razones. La primera es a fin, miren, que confíen en Dios. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y la segunda razón, y no se olviden de las obras de Dios. Dios no quiere, Dios quiere que sus obras, hermanos, no hay nada que nos dé más confianza en Dios que lo que Dios dijo y lo que Dios hizo. Miren, desde Moisés para acá han pasado 3.500 años, más o menos. Ahí está el testimonio. Antes solamente una nación pequeña adoraba al Dios verdadero. Hoy lo adoran todas las naciones. En toda nación Dios tiene un pueblo que le sirve. Él era una sola nación. Ahora son naciones que sirven. ¿Saben por qué? Porque Dios ha cuidado el testimonio. A mí me ministra mucho que el maná que quedó guardado cuando no cayó más era para la descendencia. ¿Para quién es la palabra de Dios? ¿Para quién es el testimonio? Para nuestros hijos. ¿Para quién es el maná escondido? Para nuestros hijos. Díganselo. Yo me alimenté de maná, le serví a Dios por tantos años. Ahora, hijo, yo me voy, tú te quedas. Pero ahí está el testimonio de Dios. Repítaselo. No seamos negligentes. Tenemos un compromiso de repetir a nuestros hijos del testimonio. De dar el testimonio a nuestros hijos. Para que confíen en Dios. ¿Y para qué? Para que no se olviden de las obras de Dios. No deben ser olvidadas las obras de Dios. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios no escribe esas cosas? Si hubiéramos ahora palabra de Dios, hubiera sido una tradición todo. Pero ahora Dios tomó
la molestia, el tiempo, como decimos en el lenguaje nuestro. El propósito de que la palabra quedase para nosotros. Y miren lo que sigue diciendo. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Atención aquí. ¿Cuál es mire, el primer propósito es que pongan en Dios su confianza. Diga que pongan en Dios su confianza. El segundo, que no se olviden de las obras de Jehová. El tercero, que guarden sus mandamientos. El cuarto, que no sean como nosotros, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Claro, estoy aplicando, no se refiere ahí a nosotros, sino a los hijos de Israel. Pero estoy hablando para que no cometan los mismos errores que nosotros. Esta semana yo le decía a alguien, así por el espíritu, alguien estaba caminando con nosotros. Ya sé quién fue. Y yo le dije a era uno de nuestros ministros, yo le dije, tenemos que hacer también nuestro trabajo. También. Que no dejemos tropiezo a la nueva generación. Porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, ellos tendrán que hacer dos trabajos. Resolver los líos nuestros y lo que nosotros dejamos incompletamente, y luego el trabajo de ellos. Y puede ser que hasta se le vaya la vida entera resolviendo los problemas que nosotros dejamos. Y eso es injusto. ¿Saben ustedes cómo decía Dios a los antiguos? Prepara tu casa. Prepara tu casa. Prepara tu casa. Porque vas a morir. ¿Qué es preparar la casa? ¿Saben ustedes que era costumbre de los viejitos antiguamente cuidar, conocerme que se van a morir? Hacían un testamento, arreglaban todo. Mira, cuida a fulano, a esto. Dejaban todo, si debían, pagaban, resolvían los problemas para morir tranquilo. Así los que han de venir no tienen problemas. Hace, qué sé yo, 2 años atrás, año y medio atrás, que el viejo mío, estando bien, me dijo, hijo, toma este dinero y mételo en el banco. Yo tomé el dinero y lo metí en el banco. Se guárdalo ahí. 1 año y medio después, él cayó en estado que ahora casi uno no se puede comunicar con él. No se acuerda de eso. No me dijo nunca para qué era el dinero, pero yo sé que lo hizo para dejar todo listo. Porque eso era costumbre antigua, dejar todo listo. Es una irresponsabilidad decir, que resuelvan sus problemas. No, espiritualmente, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando vengan los que han de venir después de nosotros, nuestros hijos, estoy hablando espiritualmente, van a tener que resolver todos los problemas nuestros y no van a poder hacer lo que Dios va a hacer a través de ellos. Yo prefiero, por la palabra de Dios, dejarle bien el testimonio para que confíen en Jehová, para que recuerden las obras de Jehová, para que guarden sus mandamientos y para que no sean como yo, contumaz y rebelde. En otras palabras, no le voy a dejar mi dureza, mi desobediencia. ¿Cómo concluyo? Aplicando. Mis hermanos, Dios incluye que parte de nuestra comunión consiste en guardar el altar para los que han de venir después. Guardar la palabra para los que han de venir después. Guardar el ministerio para los que han de venir después. La comunión no solamente tenemos que tenerla nosotros, la relación con Dios. Tenemos que dejar un ambiente preparado para cuando lleguen nuestros hijos. Un ambiente preparado, sin tropiezo, sin incredulidad, sin dureza de corazón. Eso es lo que enseña la palabra ahí. Hay que ser cristiano en el hogar.
cristiano con la esposa, cristiano con los hijos. Ese es el testimonio. Y será predicado este evangelio a todo el mundo por testimonio. ¿Cómo será predicado el evangelio? Por testimonio. Entonces vendrá el fin. Hay que predicar, pero la predicación más contundente es tu vida. Tu vida. Tu vida. No te presentes a la nueva generación como un impecable. El único redentor es Jesucristo. Preséntate como un ser humano, pero sincero, íntegro, que teme a Dios, que le quiere agradar y que se sabe humillar. Porque eso es ser un cristiano. Cierra tus ojos. Mi hermano, mi hermana, elevo al cielo mi oración con todo mi corazón. Ruego a Dios por ti. Ruego que el espíritu de esta palabra, la eficacia de esta palabra, la unción de esta palabra, la vida de esta palabra llegue a ti. Que tú aprecies la palabra. Que este consejo de Dios que Dios ha sembrado en tu vida esté en tu corazón y tú lo guardes como un tesoro de Dios. Y también tú sepas guardarlo para la próxima generación, para tus hijos naturales, espirituales. Es el deseo de Dios. Hoy yo oro al Dios del cielo en este momento que se manifieste a tu vida, que se haga notorio en tu vida, como decimos en el lenguaje nuestro, que Dios te visite, aunque Dios siempre está contigo, pero un decir que se haga visible en tu vida, que manifieste su poder y su gracia en esta hora. Que tus ojos se abran para ver, tus oídos para oír y tu corazón para entender. Para que tu caminar con Dios sea firme, sin que lo cojo tuyo salga del camino. Que Dios te mantenga por este camino en perseverancia, dando fruto, siendo de bendición para los demás, añadiendo gloria al nombre de Dios hasta el día de la gloria de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.pobocradio.com.